Este programa es una producción nacional independiente. Medios Digitales Online Compañía Anónima no se hace responsable de las opiniones o comentarios emitidos en él. A continuación, lo que pasa en el mundo. Un espacio en el que se analizará, se comprenderá y se estudiará todo lo referente a la dinámica internacional. A profundidad, de manera meticulosa y con rigidez, comprenderemos cómo va el mundo y qué depara para cada uno de nosotros. Lo que pasa en el mundo por MDO Radio a continuación. Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos como siempre en la dirección de la emisora, Miguel de Oliveira. Jaylin Acevedo en los controles y que tiene el inmenso gusto y placer de hablar para todos ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202, siendo publicidad y hablando de Policreativa Consultores. Deje que lo asesoren, que lo formen, que lo guíen, que lo ayuden a alcanzar sus objetivos. Deje que el equipo de Policreativa Consultores los acompañe, bien sea con una asesoría pormenorizada, particular, directa, precisa o a través de un ejercicio de formación. Cursos que pueden ser presenciales, bimodales, a distancia, de forma directa e incluso a su propio ritmo. Pero algo en lo que coinciden todos los cursos es que tienen al mejor equipo de profesores, que cuenta además con un perfil curricular adecuado a sus necesidades y además que todas nuestras formaciones tienen el aval del CEP, el Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Para más información visite nuestra página web y síganos a través de las redes sociales. Policreativa Consultores, acompañándolos, guiándolos, asesorándolos para que hagan de sus necesidades un instrumento que los lleve a comprender lo que pasa en el mundo a través de las herramientas adecuadas. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar las invitaciones de rigor. Sigan las redes sociales de MDO Radio Podcast, @MDO Radionet, mi Instagram particular, @LuisDaniel2501, el Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Además, suscríbanse al canal YouTube de MDO Radio, que ustedes saben, cuando se hace programa en vivo desde la emisora, allí transmitimos y están ustedes con nosotros en el estudio compartiendo. Es más, activen las notificaciones y el aviso será directo. Y suscríbanse también a mi canal YouTube donde están todos los programas. @Luis Daniel Álvarez V Radio. Y el mismo dominio Luis Daniel Álvarez V Radio para Telegram, donde también van a encontrar ustedes los programas. Bueno, empezamos nuestro programa. Hoy arrancamos por una polémica que ya se está volviendo recurrente y fastidiosa, las disputas entre México y Perú. Y es que en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a un representante judicial de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el expresidente peruano que fue apartado del poder en su país por haber intentado dar un golpe de Estado. Sin embargo, Pedro Castillo sigue manifestando que él es el presidente de Perú. Incluso en una de las audiencias por ese frustrado golpe de Estado, vimos a Pedro Castillo llamar a la guerra. Y yo preparaba un material para el TikTok de Policreativa Consultores y decía eso, que el presidente Pedro Castillo llamó a la guerra y convocó al presidente de Brasil, al de Chile, convocó además al presidente Petro, a él lo llamó por su nombre, convocó también al presidente boliviano, pero es a la guerra contra la corrupción. Y él insiste de que él es el presidente de Perú. Pero después de esa reunión con uno de sus apoderados judiciales, la presidenta Sheinbaum, la presidenta mexicana, llamó a las Naciones Unidas para que se aboquen a entender el caso de Castillo y que lo defiendan, que lo protejan, porque lo que se está dando en el caso de Castillo, yo diría del presidente Castillo o del expresidente Pedro Castillo, para no entrar en polémica, digamos, el caso de Pedro Castillo, es que se están vulnerando sus derechos humanos y se está creando un grave precedente contra la democracia. Evidentemente ya hubo reacciones en Perú y desde una bancada en el Congreso peruano se pidió que se declarara persona no grata
a la presidenta mexicana. Y los comentarios van que ella no toma en cuenta que Castillo intentó dar un golpe de Estado, que no se da cuenta, indican algunos sectores políticos peruanos, que Pedro Castillo ya no es el presidente porque se retomó el hilo constitucional y es lo que actualmente está ocurriendo, y que además la presidenta mexicana tiene muchos problemas en su país para estar inmiscuyéndose en la realidad peruana. Habrá que ver entonces qué queda, pero esto no es nuevo. Esta controversia no es reciente, viene incluso cuando Castillo abandonó el poder. Recordemos que Castillo intentó dar un autogolpe. Decimos intentó porque además fue una maniobra bastante burda y torpe. Entonces Castillo anuló el Congreso, pero el Congreso destituyó a Castillo. Y por eso quedó en el poder Dina Boluarte, la vicepresidenta que había sido electa con Castillo, y que uno recuerda a la polémica mandataria peruana cuando decía que si a Castillo lo quitaban del poder, ella no asumiría porque iba a considerar eso una traición. Bueno, se le olvidó. A lo mejor entre los casos de los relojes costosos, la poca popularidad, no recuerda haber dicho eso la señora Boluarte. Pero Castillo intentó entonces ir a la Embajada de México y fue interceptado y capturado. Entonces, desde ese momento, México no reconoce al gobierno de Boluarte, y posteriormente ha sido muy crítica también la posición del gobierno colombiano de Gustavo Petro. Y esto tiene una consecuencia adicional que muy poco se ve, y es prácticamente la destrucción por parálisis de la Alianza Pacífico, ese interesante mecanismo de integración. Yo lo denominaría 2.0, moderno, fuerte, contemporáneo, sin integración continental, pero con un dejo de una nueva manera de ver las cosas, embajadas compartidas, que tristemente terminó naufragando por las disputas y las diferencias entre los gobiernos. En todo caso, fuertes las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, que dice que a Pedro Castillo le vulneran sus derechos y llama a la Organización de las Naciones Unidas a que se aboque a ese caso. Bueno, ya que hay polémica desde la mandataria mexicana, yo creo que nos quedamos con algo de música y escuchamos La Calandria. Habla de una jaula de oro, que no es en la que está evidentemente Pedro Castillo. Entonces Pedro Infante con La Calandria, y regresamos para irnos a Honduras, aquí, en Lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Continuamos con esta emisión de hoy, 4 de septiembre de 2025, en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Y puede escuchar a Pedro Infante con La Calandria. Bueno, La Calandria estaba en jaula de oro, no es en la que está Pedro Castillo, que insiste que él sigue siendo el presidente peruano. Pero nos vamos a Honduras, porque en Honduras el 1 de septiembre empezó la campaña electoral. Cuando preparábamos el temario del programa de la tarde de hoy, uno decía si esto podía ser alguna noticia relevante. Para empezar, si era noticia, porque ¿cómo que empezó la campaña electoral si ya la contienda y los candidatos están en la calle desde hace rato? Pero bueno, formalmente ahora sí se ha dado, como dicen algunos, el llamado de salida, el timbre de salida, para que los abanderados traten de buscar convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de dirigir el voto o el sufragio hacia una opción particular. Claro que esta elección pareciera enfocarse en el tema presidencial, pero es mucho más amplia. Es una elección, son unos comicios donde además se escogerá al órgano legislativo, al Parlamento Centroamericano, hay elección de autoridades locales. Es un proceso bastante fuerte. Y en esta contienda hay 5 candidatos presidenciales. Sin embargo, 3 de ellos son los que tienen la primera opción. Incluso los candidatos que no aparecen a lo mejor en las preferencias han denunciado que son invisibilizados por parte de la estructura. Incluso hace poco hubo una polémica por un llamado, un debate, y los únicos 2 que confirmaron su participación, debate por cierto que alegan es de obligatoria asistencia por parte de los abanderados, pero solo confirmaron los candidatos del PINU socialdemócrata y el candidato de la democracia cristiana. De hecho, los otros 3 aspirantes, que son en realidad los que pudiesen ganar la primera magistratura, no asistieron. ¿Quiénes son estos candidatos? Bueno, el Partido Libre postula a Rixi Moncada. Rixi Moncada viene de ser ministra de Defensa,
es una persona que ha creado polémica por sus declaraciones, una figura que evidentemente defiende lo que es el actual modelo hondureño y tiene una campaña. Habría que ver si eso es una recomendación de los asesores y hasta qué punto es prudente que lleven este discurso, donde dice primero que ellos van a evitar el fraude. Pero ¿cómo evitar el fraude? En todo caso, el que podría cometer fraude es el que está en el poder y controla las instituciones. Pero ellos son el poder. Entonces esa declaración ya crea ruido. Y la otra es que ellos van a tratar de derrotar a aquellos que siguen practicando la impunidad que dejó el golpe de Estado de 2009. Ellos llaman al golpe de Estado de 2009 a la salida de José Manuel Zelaya, de Manuel Zelaya. Fíjense que qué coincidencia con esto que estamos tratando, porque acabamos de hablar del caso peruano y es muy parecido, además hasta en la forma, porque Pedro Castillo, el presidente o expresidente peruano ya, usa un sombrero, mientras que Manuel Zelaya también aparecía con un sombrero. Entonces allí ocurrió que Zelaya intentó llevar adelante una consulta, los órganos del poder le dijeron que no estaba autorizado para ello y él procedió. Y allí hubo una reacción desde el legislativo y las instancias judiciales y se retiraron a Zelaya, a Manuel Zelaya de la presidencia, y quedó Roberto Micheletti, que era del mismo partido teóricamente, que era el Partido Liberal. Después Zelaya salió del Partido Liberal. Y aquí hay un tema delicado porque la comunidad internacional le dio la espalda a Honduras y terminó Honduras bajo el mandato interino de Micheletti totalmente aislada de la comunidad internacional. Pero si ahorita es gobierno, el sector, vamos a decir, dolido por su salida en el 2009, porque gobierna Honduras en este momento Xiomara Castro, la esposa de Zelaya, estar hablando de que hay gente que sigue ufanándose de la impunidad del golpe de Estado de 2009 deja muy mal parada a la estructura de gobierno actual, porque entonces usted no hizo nada en la época que fue gobierno para mitigar el impacto de los que dieron lo que usted denomina un golpe de Estado. Bueno, Rixi Moncada mantiene ese discurso y tiene esa línea. El otro aspirante es Salvador Nasralla. Salvador Nasralla es un personaje también que ha dado de qué hablar, ha denunciado fraude en algunos comicios, incluso llegó a decir que Juan Orlando Hernández, que fue electo por las tarjetas del Partido Nacional de Honduras y hoy está condenado por narcotráfico en los Estados Unidos, bueno, que Juan Orlando Hernández había buscado la reelección, la había conseguido de manera irregular y había entonces aplastado a sus adversarios con un fraude electoral. John fue muy cerrada. Entonces Nasralla, que es un hombre que viene de los medios de comunicación, con un poder económico fuerte, terminó pactando con Xiomara Castro, la actual presidenta, de la que después se distanció. Él incluso llegó a ser electo como un designado a la presidencia y después se apartó y hoy va con las banderas del Partido Liberal. El Partido Liberal es otra fuerza relevante dentro de la estructura partidista hondureña, un partido que ha sido gobierno durante varias oportunidades. Y el otro aspirante es Nasri Asfura. Lo conocen más bien con el lema Papi a la orden. Y él le da mucha gracia dar a conocerse de esa manera, Papi a la orden. Ya aspiró también la presidencia, perdió con Xiomara Castro y es el candidato del Partido Nacional, un hombre con una trayectoria importante a nivel municipal que trata ahora de llegar a la presidencia. Es muy cerrado el panorama, es muy poca la información que uno puede conseguir sobre Honduras y hay un gran desorden, se ataca el poder electoral, hay un resquebrajamiento incluso a nivel de partidos, no hay una identidad propia. Por eso es que ustedes se dan cuenta que Nasralla ha pasado prácticamente por varias fuerzas. Ahora va con las banderas del Partido Liberal, que es un partido tradicional y más bien a una usanza socialdemócrata. Entonces eso pareciera no ser más que una sopa, un caldo muy confuso el que se tiene allí, donde cualquier cosa puede pasar. Lo que sí se asoma como claro es que entre estos tres aspirantes estará el próximo presidente hondureño. El candidato a la democracia cristiana llegó a decir en una intervención y en unos spots publicitarios que él va a proponerle a Estados Unidos que conviertan a Honduras en un estado libre asociado como Puerto Rico.
para así salvar a los hondureños de ser expulsados del territorio estadounidense. No se sabe si estas posiciones, burlarse, archivarlas, llamar a que lo inhabiliten, totalmente absurdas. Incluso uno tuvo que buscar a ver si era cierto, y sí, efectivamente era uno de sus lemas de campaña, a lo mejor tratando de hacer ruido y crear polémica. Por eso no tiene ningún tipo de trasfondo. Yo me imagino que ni siquiera los hondureños que viven en Estados Unidos pudieron considerar esto como real. Pero en todo caso, más que un caldo, es una sopa. Yo les diría que no es una sopa de caracol como la que canta Banda Blanca. Bueno, Sopa de Caracol, una canción que se bailó durante mucho tiempo, todavía suena por allí y es una canción hondureña. La escuchamos y regresamos aquí a Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast en nuestra emisión de hoy, 4 de septiembre de 2025. Continuamos con nuestra emisión de hoy de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast y hacemos publicidad. Y evidentemente nos toca hablar del equipo de Policreativa Consultores, esa organización profesional que los guía, los forma, los acompaña, los asesora, siempre con los mejores profesores, los facilitadores adecuados, con el perfil curricular idóneo para sus necesidades y además, en lo que a cursos se refiere, con el aval del Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela. No nos cansamos de repetir, cuando usted haga un curso de Policreativa Consultores, no solo adquirirá las herramientas apropiadas para entender lo que pasa en el mundo, para poder desenvolverse con soltura y confianza ante una determinada realidad, sino que además tendrá un diploma, un certificado que cuenta con el aval de la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, de la formación, del análisis, de la rigurosidad, recursos que ustedes necesitan aprovechar para triunfar en la vida. Policreativa Consultores. Recuerden además seguirnos en las distintas redes sociales. Empezamos por el Instagram, @MDORadioNet, el Instagram de MDO Radio. @LuisDaniel2501, mi Instagram particular. @Policreativa Piso Consultores, el Instagram de Policreativa Consultores. Suscribirse al canal YouTube, primero al de la radio, y activen las notificaciones, y además suscribirse también a mi canal YouTube, @LuisDanielAlvarezD Radio, el mismo dominio para mi canal de Telegram. Bueno, ahí tienen entonces opciones para que nos acompañen y estén permanentemente en contacto con nosotros, y escuchar la página de MDO Radio, porque hay buena música, programas adecuados, intercambio. Bueno, vale la pena. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no está de más recordarlo. Bueno, hemos hablado México-Perú, esa disputa que hay, después hablamos de Honduras y ahora tenemos que hablar de alguien que apareció, Donald Trump. Se llegó a especular incluso que el presidente de los Estados Unidos de América había fallecido. Y es que Trump, que es muy dado a opinar absolutamente de todo, que uno lo ve hablando y atacando a personas, burlándose de algunos, resulta que duró días sin aparecer. A eso se unen inquietantes manifestaciones en su salud. Un enrojecimiento en las manos, un problema en las piernas. Entonces se llegó a pensar, o que si no había fallecido, es que tenía una condición de salud bastante delicada. Sin embargo, ya la Casa Blanca desmintió, dijo que la situación de las manos era producto de la cantidad de apretones de manos que da Trump al saludar, y que el tema en las piernas es un problema vascular muy común que no representa ningún tipo de peligro. Y salió incluso Trump ya en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Recordemos que el nuevo sistema del manejo de la prensa respecto al control que se tiene sobre los poderes, en este caso la presidencia, ha cambiado. En Estados Unidos el periodismo llegó a ser un poder considerable. Los periodistas sacaron de la presidencia a Richard Nixon, Woodward y Bernstein cuando descubrieron a través de su informante Garganta Profunda todos los desmanes políticos que hacía Nixon en el caso Watergate, que había infiltrado las sesiones de la Convención Demócrata, las reuniones del Partido Demócrata. Pero Trump, para evitar que el periodismo haga su labor militante a favor de la verdad, de cuestionar, de controlar, de fiscalizar, ha cambiado la normativa y ahora prácticamente son círculos de amigos
los que van allá a preguntar al gobierno lo que al gobierno le interesa escuchar, e incluso algunos de esos periodistas o de esas personas que participan allí tienen posiciones políticas y hay loas hacia Trump y hacia su gobierno, lo cual no es la labor que uno quisiera. Pero en una de esas ruedas de prensa, en esos encuentros, una de las personas, un periodista, le preguntó a Trump sobre lo que había circulado en redes sociales en torno a su salud, y Trump dijo que él no había visto nada. Él no tenía idea de que le estaban hablando, que él se encuentra allí. Y luego confirma al menos su presencia con el encuentro con el presidente polaco, Nawrocki, que visitó a Donald Trump. Se encontraron o incluso pasaron algunos aviones a rendir homenaje. Trump dijo que le gustaba mucho el líder polaco, que además a la gente también le gustaba porque habían empezado a conocerlo. Yo no sé si eso es un halago o se le ocurrió a Trump en el momento, pero una declaración muy torpe, pues cómo lo eligieron y no lo conocen, o qué cosa puede venir. Además de eso, hay que tomar en consideración que el presidente polaco es adversario, tiene una relación muy complicada con Donald Tusk, el primer ministro. Entonces allí falta convivencia. Pero Trump dijo que le gusta Polonia, que hay una gran proximidad, que hay que incrementar los vínculos y que no solo no van a sacar o a retirar la presencia estadounidense, la presencia militar en Polonia, sino que si ellos quieren incrementarla, puede hacerlo. Son posiciones totalmente contradictorias. Uno no entiende a qué le está apostando Trump en todo esto. Hablar de un poderío militar o a evidenciar que sigue teniendo influencia. Cuando uno ve ciertas prácticas de Estados Unidos, se da cuenta que es un país totalmente débil. Uno a veces recuerda ese refrán, y hay que recordar, yo siempre cito a mi abuelo materno, mi papá Norberto, que decía que una explicación no pedida es una acusación manifiesta. Usted no debe estar explicando las cosas porque por algo aclara. Pero en este caso tomaré la licencia de aclarar. Yo nunca he sido ni comunista en ninguna de sus vertientes, ni marxista, ni maoísta, ni admirador de Mao Zedong, a quien algunos llamaban el gran timonel, pero siempre que puedo cito una frase de Mao. Mao decía que los Estados Unidos, que el imperialismo yanqui no era más que un tigre de papel. Y eso pareciera ser lo que está ocurriendo 50, 60 años después. Estados Unidos es un país muy débil, que tiene un presidente que le gusta hablar mucho y que en realidad ese país no tiene ninguna fuerza. Hablamos en el programa anterior del encuentro que se había dado en China y de la foto que se habían tomado el primer ministro de India, Narendra Modi, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, porque esbozan que hay un músculo para enfrentarse a Estados Unidos que lo que pareciera es estar hablando y ofreciendo. Por eso la oferta a Polonia del tema militar pareciera ir más bien en esa dirección. El hecho es que Trump apareció, algunos dirían que no estaba muerto, no sabemos si estaba de parranda, quién sabe. Yo creo que nada más apropiado que escuchar una canción de Carota Ñemi Tajá que se llama El Espanto. Pero bueno, no es un espanto el que vimos porque Trump está vivo y evidentemente generando polémica como de costumbre. El Espanto con Carota Ñemi Tajá, y regresamos aquí a Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Entramos al último bloque de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast de la tarde de hoy, 4 de septiembre de 2025. Último bloque temático, después canción y luego vamos con las conclusiones de nuestra emisión de hoy. Y nos vamos a Argentina. El domingo, elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La idea es renovar al órgano legislativo de la provincia, pero estas elecciones son un termómetro para los comicios que en octubre se darán a escala nacional. Y es que aquí hay varias cosas en juego. Por una parte, examinar cómo se comporta la coalición o alianza que ha estructurado el peronismo. Recuerden que conversábamos hace algunos programas de ese intento de Sergio Massa, Axel Kicillof, incluso involucra a Máximo Kirchner, a Juan Grabois, al movimiento Evita, para tratar de hacer un gran bloque que pueda ir en torno a la recuperación de espacios. La Libertad Avanza también tiene en práctica, tiene puesta la mirada en estas elecciones porque quiere ver cómo está aceitada su maquinaria. Y hay otras fórmulas que concurren también, pero los sondeos indican
que hay prácticamente un empate técnico o una leve ventaja, dice la mayoría de sondeos. Hay unos que sí dan el sector de Milei arriba, pero hablan de una ligera ventaja del peronismo unido, que el peronismo unido va a sacar más bancas en la legislatura provincial, y eso puede entonces permitir que se dé un andamiaje mucho más sólido para tratar de incidir frontalmente en el Congreso Nacional, en la legislatura nacional, que como dijimos y reiteramos se vota en el mes de octubre. Pero además la campaña ha estado marcada por cierto desorden, por denuncias. Hablábamos hace algunos días de un ataque en Lomas de Zamora a Javier Milei. Él dice que incluso autoridades locales de una zona que controla el peronismo lo agredieron, y vuelve a ocurrir un acto de campaña en el que estaba Javier Milei. Nuevamente él alega que lanzaron objetos. El kirchnerismo argumenta, o el peronismo incluso de forma general señala que no, que eran personas infiltradas que comenzaron porque ellos no tienen necesidad de hacer eso. En todo caso, la campaña se marca por ello y por otro factor, que son los ataques que está recibiendo el gobierno por la presunta incursión en actos de corrupción de Karina Milei. Karina Milei, a quien Javier Milei llama la jefa, es la secretaria de la presidencia, es la persona que va al lado de él. Las comparaciones siempre son complejas, pero a mí la figura de Karina Milei me hace recordar lo que he visto, pues era antes de haber nacido, pero el papel que jugaba en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, de Isabelita de Perón, el llamado brujo López Rega. López Rega era un personaje que estaba a la sombra de la presidenta, que la acompañaba. Incluso hay videos donde la presidenta da un discurso y López Rega detrás mueve los labios siguiendo el hilo de todo lo que la presidenta iba asomando e iba planteando. Uno siente que aquí Karina Milei hace lo mismo. Por lo tanto, las denuncias que se obtienen de unos audios aparentemente enviados por Karina Milei, un dinero que recibió Karina Milei que iba destinado a un tema relacionado con la discapacidad, a una agencia para la discapacidad. Milei reaccionó como reacciona él, de forma explosiva, diciendo que lo que estaba ocurriendo no era más que el pataleo de una casta, otra vez el término casta, que se ve perdida. Pero miren cómo los temas se unen. Hace un rato hablábamos de Castillo y de Zelaya. Ahorita toca hacer lo mismo, porque cuando criticábamos la actitud o la estructura de la campaña de Rixi Moncada en Honduras, decíamos que cuando usted ha sido gobierno, no puede decir que quienes quieren llegar van a tratar de perpetuar una impunidad. Por un momento, pero ¿cómo perpetuar una impunidad si usted es gobierno? Entonces quiere decir que usted no resolvió. Entonces cuando Javier Milei recurre a ese discurso hasta fastidioso de la casta es lo que tiene todo, pero es que ha sido gobierno. Entonces quiere decir que Milei no ha logrado desmontar a la casta que él dijo que iba a combatir. Casta, por cierto, con la que gobierna, porque a mí no me van a indicar que Patricia Bullrich, que estuvo a la sombra de un hombre como Mauricio Macri, no forma parte del pasado político. Y se lo dijo incluso en un debate Javier Milei cuando le dijo que ella era una montonera asesina que lanzaba bombas a jardines de infancia. Bueno, esa es la casta que está en el poder, porque en el fondo Milei también forma parte de ese entramado. Es un hombre que fue diputado, es un personaje que tuvo acceso a los medios de comunicación, entonces es más de lo mismo. Yo no sé hasta qué punto ese discurso fresco que trató de vender alguna vez, que yo no creo que haya sido un discurso fresco, sino era un discurso distinto al de unos actores que no lograban resolver los problemas y no lograban avanzar, y por eso ganó Milei. Pero pareciera que ya Milei es parte de lo mismo. Cuando decíamos hace algunos programas el tema Petro, que el gran inconveniente de Petro es que pareciera una traición a los sueños y anhelos de un gran cambio, porque terminó Petro siendo igual a lo que se enfrentó. Aquí pasa lo mismo, terminó Milei siendo un actor más de esa política argentina que está plagada de errores, que ha venido en el ensayo y en el error tratando de encontrar respuestas. Milei tiene lo mismo. Entonces habría que examinar hasta qué punto la situación en la que se encuentra Karina Milei termina marcando
un desenlace en este laboratorio, esta prueba de fuego que hay el domingo en la provincia de Buenos Aires, que va a ser, si se quiere, el microescenario de lo que podría pasar en el mes de octubre. Así que vamos a estar muy pendientes, vamos a ver si nuestro próximo programa ya tenemos resultados de Argentina, podemos hablar de ellos, podemos decir quién gana en la provincia de Buenos Aires y cómo se proyecta entonces una estrategia para esas elecciones nacionales que habrá en el mes de octubre. Bueno, yo creo que hablando de Argentina, Canción para Carito, incluso habla de la ciudad de Buenos Aires, que es la provincia la que vota, pero la canción para Carito, que interpreta La Negra Grande, como conocieron y se conoció a esa mujer universal, cantora de la paz y la libertad, Mercedes Sosa, nos interpreta. Escuchamos entonces a Mercedes Sosa con su canción para Carito y regresamos con las conclusiones de nuestra emisión de Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast de la tarde de hoy, 4 de septiembre de 2025. Llegamos a las conclusiones de nuestro programa de la tarde de hoy, 4 de septiembre de 2025. Recuerden, no estamos todavía en los estudios de MDO Radio, nos mantenemos aquí en Bogotá, pero tenemos previsto ya muy pronto estar allá. Por lo tanto, suscríbanse al canal YouTube de MDO Radio y activen las notificaciones, porque les va a llegar un mensaje que estamos saliendo en vivo desde los estudios y ustedes podrán vernos y compartir con nosotros como si estuviesen allí sentados frente a nosotros transmitiendo el programa. Además, suscríbanse a mi canal YouTube @LuisDanielAlvarezV Radio. El mismo dominio para mi canal de Telegram, donde también colocamos los programas. Y como les decimos siempre, sigan las redes sociales de MDO Radio, @MDO Radio.net en el Instagram. Mi Instagram particular, @LuisDaniel2501. Y el Instagram de Policreativa Consultores, @Policreativa_Consultores. Bueno, ahí tienen tarea, y además del Instagram de Policreativa, el TikTok de Policreativa, las distintas redes que tenemos para ustedes. Pero hablando de Policreativa, hacemos publicidad y recordamos que Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast ha llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Deje que lo formen, que lo asesoren, que lo acompañen, que lo guíen, que le den las herramientas adecuadas para que usted pueda alcanzar los objetivos que se ha trazado. Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, ejercicios que usted requiere para entender lo que pasa en el mundo. Policreativa Consultores. Conclusiones de nuestra emisión de hoy. Empezamos hablando de la polémica, ya aparece un guión, la disputa entre Perú y México por la situación política interna. En este caso, la actitud y la postura que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Pedro Castillo. Alertó la mandataria mexicana que las Naciones Unidas tienen que actuar porque se vulneran los derechos humanos de Pedro Castillo. Ya hay reacciones en el Perú y hay que ver hasta dónde va a escalar esta situación, porque mucha gente aprovecha de vislumbrar el centimetraje de los medios, las horas en la radio, la exposición mediática, para hacer de esto un ejercicio constante y dar de qué hablar. Allí está ese primer tema. Después hablamos de la realidad hondureña y el llamado de arranque, la partida de la campaña electoral, que en realidad viene dándose desde hace semanas, pero oficialmente empezó el 1 de septiembre con 5 abanderados presidenciales, 3 de ellos los que tienen mayor oportunidad de poder llegar a la primera magistratura hondureña. Ese tema hay que prestarle muchísima atención. Posteriormente conversamos sobre Donald Trump, un Trump que había estado callado, no aparecía en los medios y algunos incluso llegaron a barajar la posibilidad de que Trump había fallecido, pero no, apareció Donald Trump desmintiendo esos rumores, diciendo que él se encuentra muy bien y además encontrándose con el presidente polaco, no Rocky, y reafirmando unos vínculos que existen. Además, Trump haciéndole campaña y diciendo que era un hombre al que él respetaba mucho. Y cerramos nuestra emisión hablando de las elecciones en Argentina, la prueba de fuego del próximo domingo, donde se va a renovar parte de la legislatura provincial, la legislatura de la ciudad, de la provincia, en este caso de Buenos Aires. Hay una renovación del Congreso local, y los partidos empiezan a asomar toda su estructura.
Hay que ver hasta dónde logra calar el peronismo unido, qué puede pasar con la Libertad Avanza en medio de esta situación en la que Javier Milei está siendo cuestionado por la probable, o mejor dicho, por el presunto, sería el término aquí, el presunto ejercicio de su hermana Karina en algunos elementos que podrían implicar recibir sobornos y coimas para facilitar ciertas tareas. Usted dirá, bueno, pero es que es la hermana de Milei, no es Javier Milei, sí, pero Karina Milei es la jefa. Asimismo la llama Milei cuando la presenta, y es una persona muy influyente, no solo desde el punto de vista personal del presidente. Hay quienes dicen que muchas veces Milei ha dudado, flaquea en algún punto, y Karina Milei sale a decirle que tiene que seguir, sino que además de eso, de ese tema personal, hay también una relación a nivel de gobierno. Karina Milei tiene funciones como secretaria de la presidencia y adicionalmente empieza a tener también incidencia dentro de la estructura partidista. Entonces hay que ver hasta qué punto el escándalo en el que está implicada Karina Milei puede costarle a la Libertad Avanza cierta posición de poder. De todas formas, ya Milei ha salido a despreciar las críticas, a menospreciar a sus adversarios y a decir que se preparen porque les va a pintar el mapa de morado. Actúa como tiene una posición envalentonada en muchos casos el presidente argentino, que a nuestro juicio no es más que lo mismo que se ha vivido en Argentina en los últimos tiempos. En este caso, con una forma estridente, despeinada, desorganizada y ofensiva de salir a hacer las cosas. Pero creo que tiene el panorama bastante complicado Milei, porque dejó de ser atractivo, ya no es distinto, forma parte de todo lo que se está viviendo. Bueno, ese fue nuestro programa de hoy. Vamos a estar pendientes para la próxima emisión sobre los resultados en Argentina y qué otros temas, además que hay en el ambiente, siguen cobrando relevancia. Bueno, nos vamos recordando que en la dirección de la emisora está Miguel de Oliveira. Acuérdense, Miguel está ofreciendo un curso de contabilidad básica, lo que son herramientas esenciales. Vale la pena tomar el curso. Yo de hecho estoy ganado a hacerlo. En cuanto regrese a Venezuela, bueno, conversaré con Miguel para estar allí. Entonces, nuestro director general, Miguel de Oliveira. Yailin Acevedo en los controles. Y quien habló para ustedes, como todos los martes y jueves, de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Feliz tarde para todos y Dios mediante, nos encontramos el martes aquí, en Lo que pasa en el mundo, por MDO Radio Podcast. Un gran abrazo a todos y sigan con MDO Radio. Feliz tarde y saludos. Y esto ha sido todo por hoy. Lo que pasa en el mundo por NDO Radio seguirá escuchándose la próxima semana en un mundo que sigue girando, que genera información y que necesita que entre ustedes y nosotros analicemos, comprendamos y veamos cómo repercuten cada uno de esos acontecimientos. ¡Feliz día!